cosa que nos da mucho gusto, Juan Carlos Merodio. Él es socio director de M&L Estudio Legal y titular del Comité Marítimo Internacional. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Mucho Bienvenido. gusto saludarte nuevamente, Rogelio. Hay una muchas gracias. preocupación muy grande en las empresas dedicadas al movimiento de contenedores, al sector de la logística, a la operación de puertos, y es esta intención que tiene el gobierno del presidente López Obrador de militarizar las administraciones portuarias y los puertos en general. Ahí está la iniciativa, la intención en el legislativo. Y bueno, pues queríamos platicar contigo de qué tan factible es que esto se pueda concretar. Bueno, mira, yo creo que es un tema muy importante para el país. El tiempo es corto en la radio, lo sé. Voy a tratar de hacer un resumen de cuál es el punto de vista que se está manejando a nivel nacional y cuál es el punto de vista que nosotros tenemos sobre ello. Tú ahorita hablabas de innovación tecnológica. Ya se están utilizando barcos sin tripulación. Ya es una realidad en el mundo. Rolls-Royce ya desarrolló sus barcos sin tripulación. Nissan tiene ya también su prototipo de barcos sin tripulación. Ya de lo que se habla en el transporte marítimo en general es de los puertos inteligentes, y hoy en día el transporte marítimo en nuestro país está en una encrucijada, en un impasse, en donde nadie sabemos qué es lo que va a suceder al final y que está generando nuevamente un tema de incertidumbre. Antes de llegar a tiempos modernos, había un abogado, filósofo antiguo del siglo XVI que se le considera padre del derecho internacional, Hugo Grocio, que decía que cuando Dios creó al mundo no quiso darle a todos los países todo y puso en medio al mar para que los países se comunicaran y socializaran. Bueno, hoy en día el transporte marítimo representa el movimiento del 80% del comercio mundial. 80% de las mercancías que se mueven en el mundo se realiza por vía marítima, se realiza por barcos. Hay aproximadamente 900 barcos cuyo tonelaje en general son 900 millones de toneladas de registro bruto. Nuestro país tiene entre 5 y 6 millones de toneladas de registro bruto de barcos de bandera mexicana. Eso te quiere decir, de acuerdo con el reporte marítimo de Naciones Unidas, que nuestro país tiene el 0.01% y digo 0.01% por dar una cifra, ¿no?, de barcos con bandera mexicana. Todo lo demás se hace el transporte por barcos con otras banderas, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Esto inició desde finales del sexenio del presidente Peña Nieto, en donde se hace una transferencia de las capitanías de puerto, exclusivamente de las capitanías de puerto, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacia la Secretaría de Marina, alegándose en ese entonces o fundamentándose en que se necesitaba reforzar la seguridad en los puertos. Ya desde ese entonces hubo un movimiento de lo que son los marinos mercantes, es decir, los que no forman parte de la Secretaría de Marina de la Armada de México, diciendo por qué nos quitan a las capitanías de puerto, que dependían de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy ya las capitanías de puerto dependen de la Secretaría de Marina, desde finales del sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, la Secretaría de Marina ahora va a más y dice, no nada más quiero tener bajo mi responsabilidad las capitanías de puerto, sino que además quiero tener bajo mi esfera de facultades lo que tiene que ver con cuestiones como la educación mercante, cuestiones como el Registro Público Marítimo Nacional, cuestiones como el dragado, en fin, una serie de materias que desde luego forman parte hoy de la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esto es lo que ha generado, digamos, el enfrentamiento o el punto de vista distinto entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en el Congreso hay dos iniciativas
Una para que pase la Secretaría de Marina, otra para que se devuelvan las capitanías de puerto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, se ha polarizado el tema, pero es un tema que para México representa muchísimo, porque tiene que ver con todo el movimiento de mercancías que tenemos en nuestros puertos. Puertos que, por otro lado, son manejados, las APIs, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que también hay que decirlo, las APIs grandotas, las administraciones portuarias integrales, como son Veracruz, Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, representan un ingreso muy importante, son un gran negocio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los marinos mercantes y la Secretaría de Comunicaciones dicen, a ver, ¿cómo se va a pasar la Marina Mercante a la Secretaría de Marina? ¿Afectaría a los puertos, a la operación diaria, a este manejo de mercancías que nos comentas, una militarización de estas terminales? Bueno, mira, es importante decir que parte de lo que se ha alegado para hacer la transferencia de todo lo que tiene que ver con Marina Mercante a la Secretaría de Marina es por cuestiones de seguridad en los puertos, que porque se manejan muchas mercancías ilícitas, irregulares, etc. Digámoslo tal como es. El manejo de mercancías en los puertos no es una responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni sería de la Secretaría de Marina. Es una responsabilidad de la Dirección General de Aduanas, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son ellos los que revisan qué vienen los contenedores. Y les doy un ejemplo que sucedió hace algunos años. Llegó un contenedor en un barco con bandera mexicana, llegó un contenedor con droga a bordo, a Manzanillo. Y entonces se hizo un escándalo. No había tantas noticias sobre drogas en ese entonces como ahora. Pero se hizo un escándalo tremendo. A mí me llamaron y me dijeron que qué estaba pasando porque había droga en el contenedor. Y entonces yo lo que dije es, miren, los contenedores vienen sellados de origen. Y se lo dije a una gente que estaba en un medio público muy importante en ese entonces. Y le di, porque, por cierto, lo primero que hizo la Procuraduría fue agarrar al capitán del barco y meterlo guardadito. Y entonces yo dije, los contenedores son responsabilidad de los dueños de la carga. Los contenedores vienen sellados. La naviera no puede abrir los contenedores porque incurre en responsabilidad bajo convenios internacionales. Por fortuna, en ese entonces también estaba como procurador el doctor Jorge Carpizo, que tuve yo la fortuna también de que fuera mi maestro. Y estaba yo muy preocupado de que el capitán hubiera sido detenido por esto. Y entonces les puse un ejemplo, que es el mismo que voy a poner aquí para explicar esto. Cuando en una maleta de un pasajero de Aeroméxico, de Interjet, de Volaris, de la aerolínea que quieras, hay droga, ¿de quién es la responsabilidad? Del pasajero que trae su maleta. No es responsabilidad del piloto del avión. Ni de la aerolínea. Ni de la aerolínea. Es del pasajero que está transportando droga ahí, o sustancias ilícitas, o lo que le queramos llamar. Lo mismo sucede en materia de marina mercante, que es un medio de transporte más. Y siendo un medio de transporte más, por eso la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo dice, a ver, si se va a pasar todo lo que es marina mercante, se va a pasar a la Secretaría de Marina, entonces, ¿por qué no, en un símil, se pasa todo lo que son las aerolíneas, como Aeroméxico, Interjet, etcétera, etcétera, a la Fuerza Aérea? Claro. O Así sea, debería ser el símil, ¿no? Digo, el símil para mí es muy claro. Con eso creo que damos un poco de límites a la discusión de decir, bueno, si los barcos mercantes van a ser manejados por la Secretaría de Marina, pues entonces los aviones mercantes comerciales deberían de pasar a la Fuerza Aérea, ¿no? Esta es la opinión que vierte la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo, de la cual yo formo parte. Pero todo esto nos lleva a que hay hoy, repito, una enorme incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar con nuestros puertos, pero que además nos deja, pues a mí me dejó un poco con mal sabor de boca. Yo pensaba que
no pensaba, yo esperaba que el nuevo gobierno llegara con un programa distinto para la Marina Mercante, un programa hecho para la Marina Mercante, en el que se desarrollara la Marina Mercante mexicana, en el que hubiera ideas para desarrollar la Marina Mercante mexicana, y lo que tenemos hoy es un jaloneo entre secretarías de Estado para ver quién controla qué. Lo que viene es clavarles el último clavo al ataúd, porque si algo tenía la Marina Mercante y si de algo clamaba la Marina Mercante era de que la reviviera, se reviviera, claro. Que le dieran una nueva dinámica. Sí, tú recordarás, Darío, que... o sea, los barcos se están haciendo fuera de México. No, y ya no hay barcos en tráfico de altura. Ya no hay industria nacional. Barcos mexicanos que vayan entre dos países, ya no hay. Y tú recordarás, Darío, porque recuerdo muy bien que te tocó vivirlo, que México tuvo una época en que fue el país más importante de Latinoamérica en tonelaje registrado. Sí, me acuerdo. Y hoy ya no lo tenemos. Entonces, yo creo que es importante enfocarnos en esto y en enfocarnos en decir, vamos a reformar las cosas para que haya una marina mercante, no con subsidios, que todo el mundo piensa que se necesitan subsidios, no, con una revisión de lo que es la hipoteca marítima, el seguro marítimo, una serie de temas que permitieran entonces así desarrollar la marina mercante de manera ordenada y de manera eficiente para el país, ¿no? Ahora, veamos en qué termina la discusión y en manos de quién acaba la responsabilidad del desarrollo de la marina mercante y de los marinos. El secretario Javier Jiménez Espriu, de hecho, está muy molesto por esta decisión de que sea la Secretaría de la Marina la que venga a controlar los puertos. Sí, yo he leído notas en donde, y lo comentó aquí, me parece, con ustedes, el capitán Marcelino Tuero, que lo escuché aquí con ustedes. Sí, está muy molesto el secretario de Comunicaciones y Transportes, según he oído, no lo sé de primera mano, pero sé que está molesto con ello. Y yo creo que es la oportunidad en que pues ahora sí lancemos la transformación de la Marina Mercante mexicana, ¿no? Es el momento en que podemos impulsarla. Tú dijiste que, ¿cómo lo dijiste al principio? Que ¿quién fue el que decidió? Hugo Grocio. Bueno, Hugo Grocio, pues, sí. México se vio muy privilegiado con las costas que tiene, ¿no? Absolutamente. Y acuérdate, por ejemplo, que estamos recibiendo, o sea, tenemos el principal destino de cruceros en el mundo, que es Cozumel, donde estamos recibiendo 7 millones de pasajeros al año. 7 millones. Al año. O sea, no es cualquier cosa eso. Pero en materia de puertos y marina mercante, yo creo que sí se nos ha olvidado durante los últimos años. Y estamos, ya que se está revisando, bueno, pues que sea el momento en que la revisemos para bien. ¿Y hay algún tiempo, Juan Carlos, para alguna de estas iniciativas que pueda... Pues mira, el tiempo, Congreso? pues no está, decían que se iba a votar tal día y de repente dijeron no, se suspende la votación, está, digamos que hasta donde yo sé, congelada, no sé de cuándo se vaya a votar, porque ya se presentó otra iniciativa por otro partido diciendo, no, vamos a hacerlo al revés, vamos a regresar las capitanías de puerto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Esa quién la planteó? Y no recuerdo quién fue en especial, pero están las dos iniciativas ahí. Martí Vázquez. Entonces, no, Mario Delgado, ¿verdad? Era el que estaba abanderando la iniciativa esta de militarizar los puertos. Pero la otra cuestión es que pues nuestros puertos están abiertos al mundo y todos los días recibimos preguntas, consultas, etcétera, de cuál es la situación. Y la situación es que no tenemos respuesta, que está debatiéndose en el Congreso y que veremos qué es lo que se dice, ¿no? Repito, creo que estamos en el momento ya, si nos metimos a discutir esto, de discutirlo a fondo y de discutirlo bien y de enfocar el desarrollo marítimo nacional por el camino que verdaderamente se merece y por el negocio que implica. Les doy otro ejemplo muy rápido. La Gran Bretaña hoy ya discutió su plan marítimo de aquí al año 2050. Ya está hecho. Ya saben qué van a hacer de aquí a 2050. Porque decía Walter Raleigh, quien domina el mar domina el comercio y quien domina el comercio domina el mundo. Bueno, eso que hacen
las potencias no es por buenas gentes, es porque es muy buen negocio. La Unión Europea tiene un plan, en un plan que hizo que se llama Marco Polo, dice, por cada euro que yo invierta en marina mercante, me regresan 4 o 5 en impuestos. No es, repito, el que estemos pensando en dar subsidios. Que nos pongamos a la altura de lo que sucede a nivel mundial. Que hagamos un registro internacional de buques mexicanos, por ejemplo. En fin, hay muchas cosas por hacer, pero hay que tratarlo a fondo, hay que tratarlo además técnicamente y no políticamente como normalmente sucede, ¿no? Como todo se quiere resolver en este país. Sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos Merodio. No, al revés, muchas gracias a ustedes. Socio director de M&L Estudio Legal y miembro titular del Comité Marítimo Internacional. El titular es un muy buen amigo mío canadiense, así que él sí es el presidente, el titular. Bien. Yo solamente formo parte del Comité Marítimo. Bien, pues muchas gracias. Gracias por su invitación. Gracias a ti por aceptarla.